Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Pónganse de cara para acá. Den la vuelta, medio giro. Todos los que tengan la cabeza girada. Que Dios les bendiga. Feliz año. Aunque es un tópico ya, ¿no? Es decir, feliz año todo el mundo. Pero si estás en Cristo Jesús, el feliz año es más todavía feliz, ¿no? Amén. ¿Lo podéis entender eso? La gente, por ejemplo, es una cosa chocante, ¿no? Que todos los años son lo mismo. Y la gente, yo trabajo en un supermercado y mucha gente llega, ¿dónde tienes la uva de la suerte? ¿Qué suerte? ¿Qué uvas? Para ellos eso son tonterías, ¿no? Porque realmente el que ha conocido a Cristo no necesita uvas de suerte. Necesita conocer personalmente a Jesús. Y entonces en Jesús todas las cosas son hechas, como dice la Biblia, nuevas. Amén. Vamos a leer el pasaje de Lucas, ¿no? Lucas 15:4. En mi Biblia, en el pasaje está en rojo, que eso quiere decirme a mí, que no está hablando cualquiera, ¿no? Cuando la Biblia está en rojo, ¿qué quiere decir eso? ¿Que es un semáforo? No. Está diciendo que está hablando Jesús personalmente. Ahí. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque hay personas que a lo mejor dirán, ¿por qué cuando salen palabras en rojo, otras en negro? Pero cuando Jesús hablaba, normalmente sale en rojo y dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? En este pasaje viene a ser como la misma historia de cada uno de nosotros. Como Dios, ¿no?, ha intentado encontrarnos. ¿O tú no acabas de entender eso? Que muchas veces cuando alguien te está hablando de Jesús, no ha querido calentarte la cabeza, ha querido que tú conozcas la verdad. Amén. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Porque dice en el pasaje que dejó las 99 y fue a buscar la oveja perdida, ¿no? Dice así, y cuando la encuentra la pone sobre dónde. Se la lleva del ramal. Dice, anda hija que te has perdido, menudo susto me has pegado, ¿no? Dice, no, Jesús coge y ¿qué hace? Te sube dentro de él, de sus hombros, y te agarra y no te suelta. ¿Eh? Es chocante, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Como actúa igual que un pastor. Como el pastor cuando se le pierde la echa encima, la coge para que no te vuelvas a escapar, para que no te vuelvas a perder. Y dice, y cuando la encuentra, ya le dice el 6, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja, que ¿dónde estaba? Perdida. Amén. Muchas veces entendemos como Dios nos busca y nos sigue buscando y quiere estar con nosotros, ¿no? Y no quiere que estemos ¿dónde? No quiere que estemos perdidos, ¿no? Pero lo chocante de este pasaje, de este versículo, dice que llama a todo el mundo para gozarse con ellos y darle a conocer que ha encontrado la oveja perdida, la que se había extraviado por ahí, como decía una vez Párraga cuando íbamos a su casa a hacer los estudios. Dice que la oveja es un animal que se pierde muy fácilmente. Si no hay más que la puedan guiar, la oveja por regla general tiende a escaparse, a irse por ahí, ¿no? No tiene ese sentido de la orientación. Pues en este pasaje, Dios nos está diciendo en esta mañana, yo soy tu GPS. ¿Amén? Yo te busco a ti, me busca a mí, porque no solo pensamos que lo que yo estoy diciendo es solo para ustedes, es para mí también. ¿Amén? Y dice abajo, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Amén? ¿Qué quiero decir esta mañana? Que tengamos en nuestra mente, no, en el corazón, lo que Dios quiere, ¿no? Que luchemos por esas ovejas que se pierden, ¿no? Que Él está detrás y muchas veces decimos, Señor, pero si ya le he hablado 40 veces y no quiere saber nada. Dios nos vuelve a decir, sigue hablándole. Pero también te digo otra cosa,
No forjes tu fuerza en ti, sino espera en quién. Porque cuando nosotros esperamos en Dios, los resultados son diferentes que cuando esperamos en nuestras propias fuerzas. Amén. Y yo te lo puedo decir por experiencia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por este pasaje que nos enseña cada cosa, Señor, de lo más íntimo, Dios mío, de tu corazón, Señor. Que nos infunde, Señor, esa enseñanza para saber, Dios mío, lo que tú quieres, Padre. Estás buscando a la oveja que se ha perdido, Señor, y a ese pecador que se ha arrepentido, Señor, y tú lo has traído, Señor, en tus hombros, Señor, y lo has puesto en la roca que eres tú, Padre Santo. Te damos la gloria, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos, Padre, porque tú nos cuidas, Señor, tú vigilas, Señor, tú nos guardas, aunque muchas veces no entendemos por qué te preocupas tanto, Señor, por nosotros, porque tú eres un Dios de amor, Padre Santo. La gloria, Señor, y en este día que cada uno de los que estamos aquí, Señor, y los que no han podido venir, tú hables, Señor, a su corazón, Padre, que le muestres el camino, Señor, le muestres esa visión, Padre, de cuando tú vas y recuperas esa oveja, Padre Santo. Ese es tu amor hacia nosotros, Señor. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Es un pasaje tremendo, ¿no? Es un pasaje que nos demuestra que Dios no se da por vencido a las primeras de cambio. Dios sigue existiendo. Al revés que nosotros, que nos desanimamos muy rápidamente. Nos desanimamos, no, Señor, no podemos en ti. Sí, tú puedes en Él, amén. Pero tienes que creerlo en tu corazón, que sí puedes. Aunque tú veas un problema muy gordo, Dios está ahí. Amén. Amén. Vamos a Jesús, a Dios. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Vamos a alabarte a Él. Vamos a alabarte, Señor. Siempre vuelves a alabarte, Jesús.
Amén. Gloria mía. Amén. Aleluya. Aleluya.
Aleluya, precioso eres, Señor Jesús. Tu fidelidad
Buenos días, hermanos. Hemos empezado un año nuevo. Aleluya. Y vamos a comenzar leyendo en Filipenses 4. Era Pablo hablando a los filipenses y les dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. El Dios de paz estará con vosotros. Amén. Aleluya, Padre Santo, venimos en esta mañana delante de ti, Padre Santo, ponemos este nuevo año, Señor, que acaba de empezar. Lo ponemos, Señor, en tus manos, Señor, que sea de bendición, Señor, que tú seas dirigiéndonos, que nosotros te dejemos, Padre, que tú nos dirijas, Señor. Te ponemos delante de ti también la ofrenda, Señor, que es para las necesidades de tu pueblo, Padre Santo, Señor, para sufragar gastos, Señor. Gracias, Señor, te damos por este día, Padre Santo, Señor. Bendice tu palabra en este día, Señor. Bendice a los pastores, Padre, a Marisa y Eusebio. Bendícelos grandemente, Padre. Gracias te damos en este día, Padre. Te alabamos y te glorificamos tu santo nombre, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Tengo nada para
Dios es bueno. Yo tengo un buen amigo y un buen hermano en Sevilla, que todos conocéis, le llamamos Juan Antonio el Sevillano. Muchos lo conocéis, ¿verdad? Que cuando llegan estas fechas, el saludo que nos hace, incluso me hace a mí, es feliz nuevo tú. Porque eso es lo más importante, ¿verdad? Hay un dicho popular que dice año nuevo, vida nueva. Yo digo una cosa, vendrán muchos años nuevos, pero si no estás en Cristo, vida nueva no tienes. Porque en Cristo está la vida y en Cristo está la luz. Hoy quiero hablar precisamente de un tema nuevo que he titulado Jesucristo, la vida nueva y la luz de este mundo. Jesús asegura en su palabra que la vida verdadera está en Él, y también dice que la única luz que echa fuera toda tiniebla, toda oscuridad, también es Él. Él dijo: yo soy la vida, ¿verdad? Soy el camino, la verdad y soy la vida. Esa vida es la vida auténtica, la vida real, la vida de calidad que todos deseamos. Solamente en Cristo podremos tener esa nueva vida. Y como he dicho, vendrán muchos años nuevos, pero una nueva vida solamente la decides tú, dando el paso hacia Jesús, dando el paso hacia la vida verdadera. Encontrarte con Jesús es encontrarte con la vida. Y encontrarte con Jesús es salir de la oscuridad. La oscuridad simboliza el pecado, la ignorancia. Todo eso significa la oscuridad y las tinieblas. Pero cuando vamos a Jesús, Jesús echa fuera toda tiniebla y nos da la vida auténtica, la vida verdadera. Vamos a estudiar y vamos a analizar el Evangelio de San Juan, donde se habla mucho de la vida y de la luz. Y vamos a comenzar leyendo, si tenéis vuestras Biblias, en Juan capítulo 1, los versos del 1 al 5. Dice así, Juan, dice: en el principio era el verbo significa la palabra es Jesucristo. Dice, y el verbo era, o sea, ya existía con Dios, y el verbo era Dios. No como alguna secta por ahí dice que era un Dios menor. La palabra en los originales dice era, existía con Él y era Dios. Verso 2. O sea, el verbo, la palabra, el Hijo, existía en el principio con Dios. Y añade en el verso 3, todas las cosas por Él, por el verbo, por la palabra, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, aquí está el versículo clave, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres, de los seres humanos. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no sobresalen, no prevalecen contra ella. En otras palabras, dicho de otra forma, Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él, sin la palabra, sin Jesucristo. Dice, en el principio la palabra ya existía, Jesucristo ya existía, el Hijo ya existía desde el principio. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, el verbo Jesucristo es Dios. Y el verso 3 dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado. La verdadera palabra, tú has sido creado, pero recibes la vida cuando recibes a Jesucristo, que es la vida. Sigues siendo creación, eres creación, Dios ama su creación, pero la vida auténtica la recibes cuando aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y recordemos que Señor significa dueño, aquel que tiene autoridad sobre ti, pero que al mismo tiempo te guía y te protege. Y dice el verso 5, la luz brilla en medio de las tinieblas, y las tinieblas jamás podrán apagarla. Hermanos, quisieron apagar esa luz, el diablo quiso apagar esa luz en el Calvario, pero esa luz resplandeció al tercer día, quizá con más fuerza todavía,
porque resucitó de entre los muertos, venció a la muerte, esa luz verdadera. Jesucristo venció a la muerte y volvió a brillar sobre todos. Y esa luz que es Jesucristo, nos la delegó a nosotros. Nosotros tenemos que continuar siendo esa luz para el mundo que vive en las tinieblas, en el pecado y en la oscuridad. Por tanto, vida y luz son dos grandes palabras y son básicas en el Evangelio de Juan. Son dos temas de vital importancia y que Juan expone y desarrolla en su Evangelio. A lo largo de esta semana de hoy y de las próximas semanas vamos a estudiar estas dos palabras. Vamos a comenzar estudiando y analizando la palabra vida. En el Evangelio de Juan empieza y termina con la palabra vida. Si leemos en el versículo 1 que hemos leído al principio, en el verso 4 dice, en él estaba la vida. Solamente en Cristo estaba y está la vida. Y casi al final ya concluye en el capítulo 20, verso 31, ahí vemos y leemos el propósito de Juan al escribir su Evangelio. Dice, pero estas cosas, o sea, la vida y los milagros que hizo Jesucristo, se han escrito para que creáis en Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, no hay otra manera, si no crees, no vas a tener vida. Dice, para que creyendo tengáis vida de calidad. Luego explicaré que esta palabra viene del griego zoe, que es la palabra vida eterna, la verdadera vida, la vida auténtica. Si analizamos, esta palabra está continuamente en los labios de Jesús y de Juan en su Evangelio. Jesucristo sentía un gran pesar por las personas, por los seres humanos. Lo sentía y lo sigue sintiendo hoy en día. En el capítulo 5 leemos el verso 39 y 40. Dice Jesús, escudriñad, que significa estudien en profundidad, profundamente las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, en las Escrituras, en la palabra, que dice, tenéis la vida eterna, la vida zoe, la vida auténtica, la vida de calidad, la vida verdadera, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el verso 40 dice, y no queréis venir. Este era su gran pesar, era su lamento, que no querían ir a él, como hoy en día también hay muchos que oyen pero no quieren acercarse a Jesús. Ese es su lamento. Dice, no quieren venir a mí para que yo les dé vida y vida eterna. Y en el capítulo 10, en el versículo 10, también vemos una tremenda declaración de Jesús. Dice, el ladrón, el enemigo, Satanás, no viene sino para robar, matar y destruir. Yo siempre digo que el enemigo, el diablo, no quiere hacerte daño, quiere matarte, quiere destruirte, quiere robarte la bendición de Dios, quiere robarte sobre todo la salvación. Pero mirad qué dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No una vida cualquiera, no existir como ahora veremos que las personas, el ser humano existe, pero mientras que no conoce a Cristo, no vive realmente lo que es la verdadera vida. Y eso tenemos que transmitirlo a los demás con el gozo y la alegría en nuestro semblante, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de todas las pruebas que estamos atravesando. El mundo, el ser humano que nos rodea necesita ver la manifestación de los hijos de Dios. Que demostremos quiere decir la realidad de lo que somos. Que demostremos al ser humano que Dios es un Dios real, que no es un Dios que está muerto, que está crucificado en una cruz. Estuvo un tiempo crucificado, pero resucitó y hoy vive y no está en una cruz. Nosotros servimos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Y Dios quiere que tú tengas esa resurrección, digamos, espiritual que necesitamos cada uno. Porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos. En nuestra ignorancia, en nuestro pecado, estábamos muertos. Y Jesucristo, con su muerte, nos hizo una transfusión
de vida. Y esa vida tenemos que disfrutarla, vivirla. Porque la vida eterna empezamos a vivirla aquí, yo siempre lo digo. Empezamos la vida eterna aquí, todo aquel que decide seguir a Cristo, todo aquel que decide entregar su vida a Cristo, comienza su vida eterna. Y luego, cuando la puerta, porque la muerte es una puerta hacia la eternidad, hacia la nueva vida en la eternidad con Jesús. Los cristianos, la muerte no es el final, la muerte es el principio de la eternidad con Cristo. Yo me gozo, o sea, yo me lleno de entusiasmo cuando leo en la palabra de Dios eso, que Dios te está esperando con los brazos abiertos, que cuando Él decide que te vayas y te unas con Él viene a tu encuentro. Por eso la cara de los que fallecen en Cristo no tiene terror, no tiene miedo. Yo recuerdo cuando mi suegra murió, se quedó con una cara como una sonrisa, parecía un ángel, porque vio al ángel del Señor que venía, vio a Jesucristo que la recibió en su brazo. Y por el contrario hay muchos que mueren y su cara es tremendamente horrenda, porque han visto al otro ángel, al ángel de la muerte. Pero por eso Dios, Jesucristo, dice que vino, fue entregado por el Padre, vino a esta tierra, se entregó Él mismo para que tú y yo podamos ser salvos y disfrutemos de esa vida, aún en medio de los problemas. Los problemas están para los buenos y para los malos. El sol sale para buenos y para malos, llueve para malos y para buenos, pero la bendición, el gozo de la vida en Cristo la tenemos aquellos que hemos experimentado ese encuentro personal que todo ser humano tiene que tener con Dios para poder vivir y tener una vida abundante como Él quiere que la tengamos. Y más adelante testifica y hace otra gran promesa en el verso 27 y 28. Dice: mis ovejas oyen, prestan atención a mi voz. Como ha dicho Diego, las ovejas, Jesús habla mucho de las ovejas no pueden caminar sin pastor, porque tienen un poder de despistarse, de desorientarse tremendo. La oveja es un animal que la saca 10 metros del rebaño y no sabe volver. Por eso Jesús pone el ejemplo de que nosotros somos las ovejas, porque necesitamos del buen pastor que es Él. Y Él dice: mis ovejas, los que son míos, los que me han recibido como Señor y Salvador, oyen, escuchan mi voz y yo las conozco. Amén. Esta palabra conocer viene de la intimidad, de una relación de intimidad con Él. Las ovejas verdaderas tienen que tener una comunión de intimidad diaria con Él. Es la misma palabra que se emplea cuando José conoció a María y engendró hijos e hijas. Para poder dar vida hay que tener intimidad. Cuando tú tienes intimidad con tu esposo o con tu esposa, esa intimidad produce vida, produce un nuevo ser quizá, ¿verdad? Pues con Dios ocurre lo mismo. Si queremos tener esa vida, que esa vida salga, que esa vida podamos disfrutarla, tenemos que tener relación de intimidad con Él. Y Jesús dice: yo los conozco, o sea, yo a mis ovejas tengo una buena relación con ellas, una buena intimidad, y ellas me siguen. Las ovejas siguen siempre a su pastor, conocen su voz. Además, podéis ver y experimentar esto si veis un rebaño de ovejas en el mundo y veis al pastor que va junto a ellas y las conoce por su nombre, las llama por su nombre, conoce a todas las ovejas, aunque tenga 100 ovejas. Un pastor conoce cada una de sus ovejas y sabe de qué pie cojea cada una. Y las llama y acude. Ve tú a ese mismo rebaño y llámalas a ver si acuden. No acuden, porque no es la voz de su pastor. ¿Me estáis comprendiendo? Por eso Jesús lo explica tan claramente. Cuando tú eres oveja de Él, de su rebaño, tú escuchas, entiendes, comprendes y sabes que esa voz es la de tu pastor. Y por eso lo sigues. Seguir significa imitarlo. Debemos imitar a Jesús.
para tener vida. Dice el verso 28, y yo les doy vida, y añade eterna, y no perecerán jamás. O sea, la promesa de que si pertenecemos a su rebaño, nadie podrá arrebatarnos de su mano, porque Él va a protegernos, como David protegía a su rebaño, a los rebaños de su padre, y cuando venía el lobo y venía el león se enfrentaba a ellos. Si tú estás en Cristo, cuando venga un problema, cuando el diablo te ataque, Jesucristo se pondrá delante y luchará por ti. Pero tú tienes que servirle, tú tienes que aceptarlo, tú tienes que recibirlo como el Señor de tu vida. Si no es así, tendrás una vida, una existencia como existen, yo que sé, las personas que no conocen, las personas que basan su vida en conseguir bienes materiales y nunca están felices ni gozosos. ¿Por qué? Porque el gozo no lo da el bien material. El gozo es la alegría en el alma, y el alma solamente está alegre cuando tiene a Jesús. Amén. Dice, y nadie, gran promesa, las arrebatará. Bueno, en el capítulo 14 seguimos analizando el libro de Juan. En el versículo 6 Jesús se proclama como el único camino verdadero y como la única verdad y como la vida auténtica. Jesús le contesta a Tomás, yo soy el camino, no hay más caminos. Lourdes, Fátima, la Virgen de los Dolores, la Virgen de Calatayud, yo qué sé, las 745.000 vírgenes que existen. Cuando solamente hubo una, la madre del Hijo de Dios, la madre de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Porque Jesús tenía que entrar en esta tierra de la manera legal, y aquí en esta tierra solamente legalmente se entra cuando se nace de una mujer. Y Dios eligió a una mujer pura, santa, a una mujer de calidad, para hacerse hombre y nacer en esta tierra. Pero solamente hay una virgen. ¿Quién tiene más poder, la Virgen de la Fuensanta o la Pilarica de Zaragoza? Los murcianos dirán la Fuensantica, y los mañicos dirán, no, la Virgen del Pilar tiene más poder que la Fuensantica. ¿Es que no veis que eso es un absurdo? ¿Es que no veis que eso es un disparate? Por eso nosotros amamos a la única Virgen que existe. Aunque dicen que negamos a la Virgen, no, nosotros no negamos que Jesús nació de una Virgen. Nosotros negamos que la Virgen sea madre de Dios, porque Dios existía antes que María. Entonces no puede ser madre de Dios una persona que creó Dios. Es que eso hay que entenderlo. Si te pones, por eso lo dice Jesús, que nadie os engañe, escudriñar, estudiar profundamente las Sagradas Escrituras y os daréis cuenta de la verdad y de la mentira. Por eso dice, yo soy el camino, el único camino, yo soy la verdad, la auténtica verdad. Esa verdad que Tomás tenía delante y no la vio. Esa verdad que tenía Herodes y tampoco la vio. Herodes, recordad que se dio la vuelta cuando le preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad? No le dio tiempo a que Jesús le contestara. Se dio media vuelta. Hay muchos que les dicen la verdad, que le hablan de Jesucristo, que es la única verdad, y miran para otro lado, se dan la vuelta. Qué pena, ¿verdad? De tener la verdad y rechazarla. Y luego añade, y la vida con mayúsculas, como yo digo, la vida auténtica, la vida plena. Sin Cristo no hay vida, hermanos, hay existencia, pero no hay vida. Y dice, y añade, y esto es importante, nadie viene al Padre, o sea, nadie se salva si no es a través de mí. Busca la salvación donde quieras.
vete a Lourdes, vete a Fátima, sube de rodillas la cuesta de la Fuensantica, métete piedras en el zapato, haz lo que quieras. Pero el único que te salva es Jesucristo. Y entregar su vida a Él. Yo lo veo así de claro. Y como lo veo, lo predico. Hay quien predica lo que la gente quiere oír. Hay quien predica que tenemos que seguir las tradiciones porque no podemos celebrar la Navidad. Porque Jesucristo nos dijo que celebráramos su cumpleaños, ¿verdad? Lo dijo. Dijo que conmemoráramos la última cena, que participáramos de la comunión los hermanos unos con otros. Y eso es lo que hacemos nosotros. Y luego es muy curioso. El día del cumpleaños de Jesús, en vez de hablar de Jesús, en vez de regalar nuestro corazón a Jesús, nos hacemos regalos lo uno al otro. Pero si el cumpleañero es Jesucristo, no eres tú. ¿Os dais cuenta qué mentalidad hay en este mundo? Por eso dice que el mundo vive en tinieblas, vive en ignorancia, en oscuridad. Porque tienen la verdad delante, tienen la vida delante, tienen la luz delante y no la ven, se vuelven por no dejar sus tradiciones, porque la gente los acepta, porque mi vecino o mi vecina no diga que yo soy un fanático. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Que os veo con cara así un poco rara. Para darnos cuenta de la importancia en este evangelio de la palabra vida, de la palabra Zoe, aparece unas 35 veces en ese evangelio. Y en el total de la Biblia aparece casi 700 veces la palabra vida. Para que veáis la importancia que le da Dios a la palabra vida, Jesucristo a la palabra vida. Y el verbo vivir, que viene del verbo zen, tener vida significa, aparece en el evangelio unas 15 veces. Y unas 150 en toda la Biblia. Esto demuestra la importancia de lo que es la vida. Entonces, según este evangelio, ¿qué quiere expresar Jesús con la palabra vida? Primero, sencillamente que vida es lo contrario a la destrucción, que vida es lo contrario a la condenación. En definitiva, que la vida es lo contrario a la muerte. Y no estoy hablando de la muerte física, que es a todos vamos a llegar un día que tengamos que partir de este cuerpo y reunirnos con nuestro Creador. Aquellos que seamos salvos, claro. Y la muerte está hablando de la condenación eterna. La vida es, por tanto, lo contrario a la muerte. Dios envió a su Hijo con el propósito de darnos vida. Vida con mayúscula, vuelvo a repetir como he dicho antes. En Juan 3:16 Jesús lo expresa a Nicodemo de esta manera. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, al ser humano, que ha dado, que significa ha entregado al sacrificio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se condene, mas tenga vida eterna. La vida eterna es lo más importante, hermanos, porque esta vida pasa muy rápidamente. Esta vida no te das cuenta. Yo el otro día, pues yo me cabreo con el Facebook, porque el Facebook te suele recordar cosas de hace años. Y hace poco me sale una foto que yo creía que hacía nada. Dice, sus recuerdos de hace 9 años. Pero ¿cómo han pasado estos 9 años y yo no me he enterado? Esta vida pasa, es un soplo, es una neblina, como dice la Biblia. Es como el humo del café que calientas por la mañana, que ves el humo y nada, al segundo ha desaparecido. Así es la vida humana, la vida física,
en comparación con la eternidad. Por eso nuestra preocupación debe ser preocuparnos no tanto por la vida física, sino por la vida eterna. Y la vida eterna solamente la tenemos en Cristo. El que oye y cree, porque la palabra oír en la Biblia también significa creer, presta atención y también obedece. Porque si tú escuchas, prestas atención, pero no obedeces, no sirve para nada. Entonces dice, el que oye y el que cree tiene vida eterna y no recibe condenación. En Juan 5:24 Jesús dijo, de cierto, cuando Jesús repite una palabra quiere decir, presta atención a lo que te voy a decir. El que oye mi palabra y cree al que me envió, que es Dios, tiene en el presente, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, o sea, no será condenado, mas ha pasado de muerte, porque vuelvo a repetir como he dicho antes, estábamos muertos espiritualmente en nuestros pecados, ha pasado de esa muerte espiritual a vida eterna. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso si tú profundizas, yo muchas veces cuando la gente se convierte de nuevo, yo les digo que lean el Evangelio de San Juan, porque es un Evangelio que da vida, es un Evangelio que transmite la vida de Cristo. Y qué mejor alimento para los bebés espirituales que leer ese Evangelio. Hay un gran contraste, hermano, entre la resurrección, porque todos vamos a morir. ¿Sabíais esa noticia? ¿Sabéis la noticia o no? Todos tenemos que morir. Todos vamos a un día más, unos antes, otros después, según la edad que tengan. Y a veces no importa ni la edad, porque hay gente que muere joven. Hay un gran contraste, digo, entre la resurrección para vida y la resurrección para juicio, para condenación. Tú vas a morir y vas a resucitar. Y hay una gran diferencia si resucitas para vida o resucitas para muerte, para condenación. En Juan 5:28 así lo declara el propio Jesús con unas tremendas palabras. Dice, no se asombren, no se sorprendan tanto de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Y qué pasará? Que resucitarán. Verso 29. Y los que hicieron lo bueno, aquí está la clave, los que fueron verdaderos cristianos, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, los que rechazaron a Cristo y vivieron su vida haciendo el mal, a resurrección para condenación. ¿Qué diferencia? Aquí no hay purgatorio que valga. Yo no encuentro, estudiando y escudriñando las Escrituras, no encuentro el purgatorio por ningún sitio. Una cosa que diga, bueno, yo sigo casi bueno y también tenía mis cosas malas. Yo me voy al purgatorio y después al cielo. No te equivoques. Eso es ignorar las Escrituras, porque las Escrituras no hablan de un lugar intermedio. Solo se habla de un cielo, de un paraíso, de la presencia de Dios, y del infierno, la ausencia de Dios y la condenación eterna junto al padre de la mentira, que es Satanás. Y como hemos leído antes en Juan 10:28, aquellos que Jesús les da este tipo de vida auténtica, la vida eterna, no se condenarán jamás. Hay algo en las palabras de Jesús, porque yo lo veo así, ¿no?, que transmite seguridad en este tipo de vida. Para aquí en esta tierra, para vivir seguros aquí en esta tierra y después gozar de la eternidad. Yo cuando leo esto, o sea, yo lo entiendo así y lo veo así y me da una gran paz, un gran gozo el saber lo que Jesús dice sobre nuestro futuro.
sobre cómo Él quiere que vivamos aquí, que vivamos ya la vida eterna aquí, y luego pasemos la eternidad con Dios. Para ello es necesario, claro, hace falta un requisito, porque Dios no obliga a nadie. Dios no te pone una pistola en el pecho y te dice, o te conviertes o te mato. No dice eso. Dios te dice, mira, por aquí vas bien, esta meta es la vida eterna y por aquí es la condenación eterna. Tú echa por donde quieras. Es tu decisión. Por eso necesitamos, todo el ser humano necesita entregar su vida a Cristo. Necesita dar el paso del arrepentimiento, reconocer su pecado. Porque todos nacemos hijos de Adán. Y solamente somos hijos de Dios cuando recibimos la salvación, cuando recibimos el regalo de Jesucristo y lo aceptamos y nos ponemos a servirle. Así es como funciona el Evangelio. Que no te engañe nadie. Tú piensa lo que quieras, pero solamente hay un camino. Solamente hay una meta que merece la pena. La otra meta es la perdición y la destrucción. Nosotros tenemos el libre albedrío de decidir por qué camino echamos. El que vive una vida sin Cristo, como he dicho antes, existe, pero no sabe realmente lo que es vivir de verdad. Hermano, si tú simplemente existes, si tú te levantas por la mañana de mal humor, pensando en que tienes que ir al trabajo, lo primero que haces es darle un estufido, como se suele decir por estas tierras, a tu esposo o a tu esposa, y a tus hijos que te dicen, papá, déjame tranquilo, no voy a trabajar. Si tú te levantas así es porque existes. No tienes la paz y el gozo que el Señor transmite, esa vida auténtica que nos hace amar a los demás. ¿Y a quién vamos a amar más que a nuestra familia? Por eso no entiendo cómo los cristianos pueden haber enfrentamientos entre los esposos, enfrentamientos con los hijos. No lo entiendo. Si realmente hemos nacido de nuevo, todo eso quedó atrás. Somos una nueva creación, dice Pablo en 2 Corintios 5:17. Somos una nueva creación, algo nuevo. Una nueva vida comienza en nosotros cuando damos el paso de acercarnos a Jesús y reconocerlo como el único y suficiente Salvador. Somos una nueva creación en Cristo. Somos una nueva persona. El verdadero convertido no es el mismo de antes, no hace las mismas cosas que hacía antes. Hay quien se cambia de nombre, de religión, pero no se trata de religiones, hermano. Dios en la Biblia apenas se nombra la palabra religión, y es porque a Dios no le agradan los religiosos. El religioso tiene un plan propio creado por el hombre, pero el verdadero cristiano se acude al plan de Dios, y el plan de Dios se llama Jesucristo, porque Él pagó el precio de nuestra deuda. Tú y yo éramos insolventes y teníamos una deuda muy grande, no podíamos pagarla, pero Jesús llegó y dice, mira, yo pago el precio, y nos hizo libres de esa carga. ¿Estáis entendiendo, hermano? Pues alegrar la cara, no por el año nuevo, sino por la vida nueva en Cristo. Yo no sé si es por la mascarilla, pero veo unas caras esta mañana que... Y el frío tampoco es frío, que tenéis el aire acondicionado. Cerrad la puerta. Hermano, Jesucristo es la única persona que puede hacer que valga la pena vivir. Y que si caminamos a lo largo de nuestra vida aquí en la tierra con Él, viviremos la vida eterna. La muerte física no es nada más que un preludio, una entrada, un principio de la vida plena en la eternidad con Él. Seguimos con las respuestas a la pregunta que quiere decir y expresar Juan con vida y Jesús. La segunda respuesta es, Juan estaba seguro que la vida nos la da Dios, pero que solamente se recibe a través de su Hijo Jesucristo. Juan llama a Jesucristo el Dios hecho hombre,
el Dios viviente. ¿Por qué? Porque sabía que Dios es quien realmente da la vida, pero que la da a través de Jesucristo hecho hombre. En Juan 6:39 y el 40 leemos, el apóstol lo declara los deseos, la voluntad del Padre. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite, o sea, le dé vida en el último día, al final. Y vuelve a repetir en el verso 40, y este es el deseo, es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve, que reconoce a Cristo, porque una cosa es ver y otra cosa es reconocer. Tú puedes ver a alguien, a mí me ha ocurrido muchas veces, que he ido con mi esposa, como yo toda mi vida he estado relacionándome con gente, he sido vendedor, he sido jefe de empresa y yo me he relacionado con mucha gente, ¿no? Y muchas veces vamos andando por la calle, ¡Perona, Dios! Y mi mujer dice, ¿quién es? Digo, ni idea. O sea, los veo, pero no los reconozco porque son tanta gente, ¿no? Pues eso muchas veces ocurre. Que la gente supuestamente ve de lejos a Jesús, pero no hay que verlo, hay que reconocerlo. Hay que decir, ese es Jesús. Cuando alguien te ve a ti, diga, este sigue a Jesús. ¿Estáis entendiendo? Entonces dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve, que reconoce al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le daré vida en el último día. Jesús es el que nos da y nos transmite la vida auténtica. Por eso en Juan 6:27, os dais cuenta que no me salgo de Juan, porque estamos analizando el libro de Juan. Juan 6:27 dice, trabajad, no por la comida que perece, sino para la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, a Jesús. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder. Muchas veces nos preocupamos muchísimo de las cosas terrenales y muchas de esas cosas terrenales se echan a perder. Y dice, no se preocupen tanto por ese tipo de cosas, tal como es la comida, ¿no? Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado, dice Jesús, un sello de aprobación y de autoridad para hacerlo. Jesús tiene la autoridad para darnos vida. A través de Jesús, Dios nos transmite la vida. Le ha dado autorización, le ha firmado como un sello, ha puesto un sello y ha autorizado, le ha dado a Jesús autoridad para transmitirnos vida. Jesús asegura que da vida a todos los que el Padre le envía. Y en su oración de Juan 17:2, en su oración que se llama oración sacerdotal, cuando Jesús ora al Padre, dice en el versículo 2, le has dado a tu Hijo, a mí, autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado, a los que has escogido. ¿Sabéis algo importante? ¿Por qué la Biblia dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos? Tengo que decir que Dios llama a todo ser humano. Dios hace un llamado al arrepentimiento a todo ser humano, a todos los hombres y a todas las mujeres, claro. Cuando se dice hombre en la Biblia está refiriéndose al ser humano. No está especificando solamente a hombres o mujeres, sino al ser humano, ¿no? Dice, Dios hace el llamado al arrepentimiento, a la salvación a todo el ser humano, pero solamente elige a aquellos que responden al llamado. La voluntad de Dios es que todos respondiéramos, ¿verdad? Pero lamentablemente no todos. Y la Biblia dice pocos son los que responden al llamado. ¿Tú quieres ser parte de ellos? Yo sí, yo prefiero ser de la minoría que Dios escoge.
Porque te vuelvo a repetir, Dios no te va a escoger a la fuerza. Te va a coger por la pechera de decir, vente para acá, no. No te va a obligar. El diablo sí, el diablo ata, el diablo obliga, el diablo te roba la voluntad, porque él lo que quiere es destruir tu vida, con ataduras, con drogas, con vicios, con pornografía, te quiere atar. Pero Dios te ha hecho libre. Amén. Tienes que agarrarte a Dios, tienes que agarrarte a Jesucristo, porque Jesucristo dice, conoceréis la verdad, que soy yo. Me conoceréis a mí y seréis libres. ¿Libres de qué? ¿Libres para hacer lo que me dé la gana? No. Me está diciendo eso. Eso es libertinaje, no libertad. El que hace lo que le da la gana no es libre. Es un libertino, que es diferente. Dios te ha hecho libre de las ataduras del pecado. Porque nosotros, tú, yo, todos hemos sido esclavos del pecado. Y aquel que es esclavo obedece al que es el dueño. Aquel que es esclavo del pecado obedece al mismo diablo. Pero el que es libertado por Cristo tiene un nuevo amo. Bendito sea su nombre. Amén. Jesucristo es mi amo. Amén. Yo le sirvo. Yo prefiero ser esclavo de Cristo que esclavo de Satanás. Porque sé cuál es el final de las dos esclavitudes. Una esclavitud con Cristo para vida y para vida eterna. Y la esclavitud del pecado, la esclavitud del mismo Satanás. Aquí es como Dios estuviera diciendo, haciendo una paráfrasis. Dice, yo he creado a todos los seres humanos para que tengan y disfruten de una vida real y plena. Ese es el propósito de la voluntad de Dios cuando nos creó, que viviéramos y tuviéramos una vida plena y total. Dice, pero a causa del pecado han dejado de vivir y solo existen, pero yo les he enviado, he entregado en sacrificio a mi Hijo para hacerles ver y hacerles saber lo que es la auténtica vida y la verdadera, que solo es a través de Él, de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra opción, no hay otra forma de recibir la vida y la vida auténtica. Seguimos con las respuestas a la pregunta que hemos planteado antes, que qué quiere expresar Juan con vida. En tercer lugar, debemos preguntarnos, ¿qué es esa vida? Una y otra vez vemos en el Evangelio de Juan la frase de vida eterna, como estamos viendo. El significado de esta frase tiene una tremenda revelación. La palabra que se usa de eterna viene del griego aionios y se refiere a la vida de Dios. No a cualquier vida, a la vida de Dios. Está claro que lo que significa vida eterna no es simplemente una vida física que no tiene final. Muchos creen que la vida eterna es que siguen viviendo como ahora, pero ya por toda la eternidad. Pero la vida eterna no consiste solamente en duración, sino en calidad. Muchas personas, de hecho muchas personas hoy en día que desean morir por la vida que llevan, muchos se suicidan. ¿Por qué se suicidan? ¿Por qué se quitan la vida? Porque la vida que llevan no es una vida auténtica, no es una vida plena, no tiene calidad de vida y por eso desean la muerte. Para ellos sería una gran maldición vivir esa vida eternamente. Y por eso muchos se suicidan. La vida eterna, si solamente quisiera significar, como he dicho, duración, eternidad en cuanto a tiempo, no tendría sentido. Lo que realmente la vida eterna significa es algo más que duración. Como he dicho, es la calidad de vida. De una existencia eterna tiene que haber lo que llamamos aquí, mucha gente dice, tengo calidad de vida.
Muchas personas arruinan su, digamos, vejez o su madurez porque no han sabido llevar una juventud en orden. Y entonces la vida que tienen al final es una vida sin calidad. Y muchos desean morir. ¿Estáis comprendiendo? Amén. Por eso la eternidad, la vida eterna es duración, pero también calidad. Y esa calidad se llama vida de Dios. Vivir la misma vida que vive Dios. No sé si llegáis a entender la magnitud y la revelación que trae esto. La vida auténtica, vivir como Dios vive, porque somos sus hijos. Y los hijos anhelan vivir o imitan al Padre. Y si el Padre tiene vida plena, si el Padre es eterno, porque todo lo relacionado con Dios es eterno, quiere darte una vida buena, plena, abundante, de calidad, eternamente. Y esa vida se llama vivir como Él vive. El ser humano no desea vivir una vida de mala calidad. El ser humano desea tener calidad de vida. La palabra aionios es un adjetivo que se usa muy a menudo en la Biblia para describir a Dios y su esencia. ¿La esencia de Dios cuál es? El amor, la misericordia, la eternidad. Porque Dios es eterno, ¿no? Dios no tiene principio, ni tiene fin. Por tanto, el verdadero sentido de la palabra aionios, la palabra vida eterna, es que Dios es eterno. Por tanto, la vida eterna es la misma vida de Dios. ¿Estás comprendiendo? Y precisamente lo que Jesucristo nos ofrece cuando nos entregamos a Él es ese tipo de vida. No es un tipo de vida que dice, bueno, yo tengo vida ahora y ahora Dios me va a bendecir con una casa en la playa, un buen coche, que todo eso viene añadido. Todo eso Dios, no es que Dios no quiera que lo tengas, pero que tu prioridad sea vivir la auténtica vida. Seguir, trabajar para el Señor, servir al Señor. Hay un dicho que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. No sirve para vivir la vida auténtica y verdadera que Jesús quiere transmitirnos. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, viviendo una vida ejemplar, porque Él llevó toda su vida, fue una vida ejemplar desde niño, llamando al ser humano al arrepentimiento, luego sacrificándose, muriendo en una cruz, y por último resucitando de entre los muertos, venciendo a la muerte por el poder del Espíritu Santo, nos estaba invitando y abriendo la puerta para entrar en la misma vida de Dios, con la profundidad y que esto conlleva y la gran revelación que esto lleva. No es una duración, es calidad, vuelvo a repetir, de vida. La última respuesta a esta pregunta de qué quiere expresar Juan y Jesús con vida es cómo entramos en esa vida. Sí, pastor, me estoy hablando de la vida eterna, pero ¿cómo consigo llegar yo? ¿Cómo consigo yo alcanzar esa vida? Porque yo quiero, todos queremos ese tipo de vida, ¿verdad? ¿Hay alguien que no quiera ese tipo de vida? Esa vida abundante, esa vida llena de gozo, de paz, llena de amor, llena de seguridad en la salvación. ¿Quién no quiere vivir ese tipo de vida? Yo creo que todos queremos vivir ese tipo de vida, pero hace falta hacer algo. Hay unos requisitos que hay que cumplir. Y los requisitos no son otros que primero creyendo en Jesucristo. Y segundo, siguiendo y obedeciendo su palabra. Dos cosas muy sencillas, pero que a muchos les cuesta. A muchos les cuesta obedecer. El problema de la humanidad siempre ha sido la desobediencia a Dios. El pecado más grande que se cometió en el Edén fue precisamente eso. La desobediencia que llevó al ser humano a la rebeldía, a rebelarse contra Dios. Ya lo había hecho antes Satanás en el cielo cuando se rebeló, porque Luzbel, que era el nombre de Satanás, era, digamos, como el director de la alabanza en el cielo. Un Diego Torres, pero arriba en el cielo, ¿no? Y
qué le ocurrió? Que se envaneció, se llenó de orgullo. ¿Por qué Dios y no yo? Por eso la eterna lucha, digamos, de Satanás que llevaba con Jesús era que se postrara ante él. Y Jesús ni nadie debemos postrarnos ante Satanás. Ante aquel que debemos postrarnos es ante Jesucristo. Porque Él nos entregó su vida en rescate por nosotros, ¿no? Y eso merece sobre todo nuestra obediencia. La palabra creer aparece en este Evangelio de Juan más de 70 veces. Esto habla de la importancia que tiene. Dice, el que cree en el Hijo, o sea, en Jesucristo, tiene la vida de Dios, tiene la vida eterna. En Juan 3:36, el apóstol Juan declara, el que cree en el Hijo tiene, vuelvo a repetir, lo hemos leído antes, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que rechaza creer al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios, o sea, la justicia de Dios, estará sobre él. En otra traducción vemos cómo el apóstol juega con las palabras creer y obedecer, porque les da el mismo significado. Creer va unido a obedecer. Si crees y no obedeces, realmente no crees. Porque si tú crees a alguien y sabes que obedecerle es para tu bien, tú le obedeces. Pero antes tienes que creer, pero son dos palabras que van unidas. Mirad cómo juega el apóstol aquí en la traducción, nueva traducción viviente. Dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen, podría haber puesto los que no creen, ¿verdad? Pero dice los que no obedecen, porque juega con las dos palabras. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecerán bajo la ira santa que yo llamo, del juicio, donde se implantará la justicia divina. Y en Juan 3:18 Jesús mismo declara, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Si crees, no eres condenado. Pero si no crees, ya has sido condenado, ya está la sentencia sobre ti. Solamente que esa sentencia se anula si te arrepientes y aceptas a Jesucristo. Y entonces Él coge esa sentencia, la hace suya y a ti te libera. Pero necesitas el arrepentimiento. ¿Me estáis comprendiendo? Amén. Jesús está diciendo que el que cree y obedece tiene vida eterna, vida de Dios. Y el que no cree, el que no obedece, está condenado en el juicio final. Y añade en Juan 6:47, de cierto os digo, prestad atención, abrid los oídos, está diciendo, el que cree en mí tiene presente vida eterna, la vida de Dios. Tú puedes vivir como Dios vive aquí en la tierra, si andas, si crees y obedeces a Dios como hay que obedecerlo, como su palabra enseña. Por eso debemos meditar, debemos escudriñar, leer cada día la Biblia, la palabra de Dios, para que sepamos cuál es la voluntad de Dios y sepamos actuar de acuerdo a ella. También debemos saber que la voluntad, el deseo de Dios es que las personas reconozcan, vean al Hijo y crean en Él y tengan la vida que Dios quiere, que vivan la misma vida propia suya. En el capítulo 5, verso 24, volvemos a lo que Jesús dijo, el que oye, que presta atención a mi palabra y cree, al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte espiritual, a vida eterna. Entonces aquí se plantea la siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir Jesús y el apóstol Juan cuando emplea la palabra creer? Dos cosas. La primera, quiere decir que debemos estar convencidos de que Jesucristo es real. Esa es la primera condición. Debemos creer firmemente que Jesucristo vivió, Jesucristo se entregó a la muerte por nosotros, murió en una cruz
y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Eso debo creerlo, lo primero. Y en segundo lugar, quieren decir también que el ser humano tiene que tomar una decisión sobre Jesucristo. Todo ser humano tiene que, para poder disfrutar de la vida auténtica de Dios, tiene que tomar una decisión. Nadie puede tomar esa decisión por él. Es una decisión propia. Por eso la salvación es individual. Si yo soy hijo de una persona salva, yo no soy salvo porque sea hijo de mi padre que es salvo. No sé si entendéis. Porque Dios no tiene sobrinos ni tiene nietos. Solamente tiene hijos. ¿Verdad? Si yo tengo nietos, Dios no tiene nietos, porque mi nieto es hijo de él. Entonces, es una decisión personal. Y por eso el ser humano debe decidir por Jesucristo. Porque al no creer en Jesucristo, la gente no le obedece. Claro, creer y obedecer va unido. ¿Por qué el ser humano no obedece? Porque no cree. ¿Está comprendiendo? La gente no cree, o sea, la gente no le obedece porque no le cree, porque siempre la obediencia va unido al creer. El problema de la desobediencia es que el ser humano, y aquí incluyo a muchos cristianos evangélicos, realmente no creen y por eso viven en desobediencia. Hay muchos creyentes que viven en pecado. Hay muchos creyentes que no obedecen ni al pastor ni a nadie. Y no obedecen al pastor que lo están viendo, ¿cómo van a obedecer a Dios que no lo ven? Entonces muchos creyentes dicen que creen, pero sus obras demuestran que no creen. ¿Por qué lo demuestran? Porque se les ve que andan en desobediencia, andan en fornicación, andan en adulterio, y se llaman creyentes, y supuestamente alaban a Dios y oran. Pero eso es un tremendo error. La vida auténtica, la vida verdadera, la viven aquellos que han pasado de vida, de muerte espiritual a vida eterna. Y eso solamente se lleva por creer y por obedecer. Debemos todos debemos preguntarnos, ¿quién es Jesucristo para mí? ¿Quién es Jesucristo para mi vida? ¿Qué representa Jesucristo para mí? ¿Es un mito, es una leyenda, es algo que inventaron los hombres? ¿Qué representa Jesucristo para mi vida? Preguntas individuales que debemos hacernos cada uno. ¿Creemos realmente en Él y por tanto le obedecemos? 3 preguntas importantes que me gustaría que tomarais nota y os las hicierais, y yo también me las hago cada día. Repito, ¿quién es Jesucristo para mí? ¿Qué representa Jesucristo en mi vida? ¿Realmente creemos y por eso andamos en obediencia? ¿O no creemos y andamos en desobediencia? Hermanos, ya estoy concluyendo. Tenemos que mirarle a Él, fijar nuestra mirada en Jesucristo, que es el autor de la fe, o sea, el que creyó de verdad. Porque la fe, vuelvo a repetir, es creer. Jesucristo creyó de verdad y obedeció al Padre. Y por eso la perfeccionó la fe a través de su obediencia. Tenemos que aprender sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesucristo, leyendo, meditando, estudiando detenidamente, profundizando en las Sagradas Escrituras, hasta que el Espíritu Santo pueda revelar a nuestro espíritu que Jesucristo es verdad y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Y la segunda cosa, el creer no es un asentimiento mental, no es creer con la mente. Si yo creo que algo habrá, creo que parece ser que hubo un tal Jesucristo que hace más de 2000 años murió por los pecadores. ¿Lo piensan con la mente?
pero no es pensarlo ni creerlo con la mente. No es un asentimiento mental que se llama, sino una convicción, estar convencidos en tu espíritu, en lo que realmente eres. Creer en Jesucristo es de alguna manera tomarle la palabra y de decir, tú lo dices, yo lo creo y por eso lo veo. Veo hecho lo que creo y lo que deseo y lo que me es lícito, porque todo no me es lícito. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero no todo me conviene. Esa es la libertad que Dios nos da. Nunca debo dejarme dominar por ninguna cosa. ¿Estoy comprendiendo? Entonces significa tomarle la palabra a Dios, aceptar su enseñanza como algo que nos obliga, creer sin lugar a dudas que lo que Dios dice en su palabra es la verdad y la verdad auténtica. Para el apóstol Juan, creer, tener fe, quiere decir la convicción, estar convencido en nuestra mente y en nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es la confianza del corazón, del espíritu, de que todo lo que dice Dios en su palabra es verdad. Y el fundamentar toda nuestra vida en esa verdad nos va a traer la verdadera vida auténtica. Tener la seguridad de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios siempre responde cuando creemos de verdad en su Hijo Jesucristo y obedecemos su palabra. Dios siempre va a respondernos, siempre. Cuando le creemos a Dios de esa manera y le obedezcamos de esta manera, dejaremos de existir y empezaremos a vivir. Vivir esa vida de Dios, vivir esa vida con mayúsculas. Por tanto, hay una necesidad en el ser humano, hay una necesidad en muchos creyentes de estar convencidos y creer que Jesucristo es real y que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. También existe la necesidad de tomar la decisión de seguir a Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y obedeciendo su palabra. Termino con un resumen muy corto. Debemos creer y obedecer, y así tendremos y viviremos en la misma vida de Dios, esa vida plena, esa vida auténtica, esa vida de caridad que Dios quiere que compartamos con Él. Amén. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí. La semana que viene seguiremos con la segunda palabra, que recordad que era luz.